Descubriendo. Bien, empecemos por definiciones, Aline. ¿Qué se dice que es la filosofía? Sí, vamos a empezar con, digamos, una de las definiciones más comunes que podemos encontrar, por ejemplo, en la internet. Y tenemos que la filosofía, que pues proviene del griego antiguo, la palabra, que traduce amor a la sabiduría, amor a la sabiduría. También tiene otros derivados, pero digamos que en latín también se conoce como filosofía. Filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y también el lenguaje. Es decir, estudia o reflexiona, busca reflexionar sobre diversos aspectos de la existencia humana. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad. Es decir, la filosofía aborda ciertas temáticas como el hecho de la verdad, la existencia, el conocimiento, la sabiduría, los aborda desde una perspectiva más racional, no tanto mística, sobrenatural, esotérica, busca entenderlo de un punto de vista razonativo. Argumentos racionales sobre distintos aspectos como la moral, la mente, la existencia, el conocimiento, la verdad. Por encima de la moral y todo aquel. Exacto. Y de la religión, por supuesto. Exactamente. O las creencias. Para poner un ejemplo, si bien desde el punto de vista religioso se aborda la esencia de la vida como aquel don dado a Dios, que digamos que no nos pertenece a nosotros, sino nos es dado por Dios. Desde el punto de vista filosófico, esa reflexión se lleva a otro ámbito, ¿no? Incluso muchos filósofos, porque no podemos decir todos, no consideran la existencia de un Dios, sino que intentan interpretar la existencia, la vida misma desde un punto de vista más racional. Claro, argumentos racionales. Exactamente. No con argumentos de creencias o de religiones o de dogmas, en fin. Ahora, Salini, en esa definición inicial que hace sobre la filosofía, nosotros en el programa siempre hemos buscado observar, analizar las situaciones y los puntos que hemos tocado en él desde un punto de argumento razonativo, pero mientras lo decías, pienso que ese razonamiento o ese argumento razonativo debe estar acompañado además de lógica y de inteligencia. Sí. Bien, porque si dejamos simplemente el argumento razonativo, esto podría estar carente al final de verdad. Claro. Y siento que es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta para entender realmente qué es lo que la filosofía o hacia qué punto la filosofía lleva el pensar humano, ¿verdad? Entonces, ese punto quisiera que nuestros oyentes lo anotaran cuando dice que los argumentos son racionales por encima de dogmas y otras cosas así, ¿no? Pero le agregamos que tendrían que ser también lógicos e inteligentes. Lógicos e inteligentes, por supuesto. Bueno, continúo aquí, además de estos argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad y de la ciencia, porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica. Sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia a su vez, y a su vez se ha visto profundamente influenciada por la ciencia, la religión y la política occidentales. Sí, porque también el concepto filosófico varía un poco de acuerdo al continente, es decir, la filosofía como se aborda en Asia tiene ciertos matices distintos como por ejemplo en Occidente. Y eso es así para todo, ¿no? La religión también tiene sus variaciones de acuerdo al continente.
También muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos, teólogos o politólogos. Y algunas naciones fundamentales de estas disciplinas todavía son objeto de estudio filosófico. Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina muy amplia. Es decir, que usted puede ser científico, puede ser moralista, incluso puede ser religioso, pero puede tener un pensamiento o una idea filosófica. Puede estar en cualquier ámbito. Claro, es decir, que la filosofía no solamente se referiría a aquellos pensadores que tradicionalmente reconocemos en la historia, que fueron pues astrónomos, algunos también con otro tipo de conocimiento y de ciencia, sino que también teólogos, ¿no? Incluso representantes de la Iglesia Católica en el tiempo han resultado ser también exponentes de un tipo de filosofía. Ahora bien, hay otro punto importante que debemos recordar en esta temática, y es que tradicionalmente, por los estudios que realizamos desde la escuela y después en la universidad o lo que logremos estudiar, se nos enseña que los postulados, conocimientos, argumentos racionales que han presentado los filósofos o pensadores, como también se les llama, a lo largo del tiempo, porque hay muchos, ahorita vamos a hacer un recorrido de algunos, deben ser muy respetados, muy respetados, casi que se consideran sus postulados como verdades absolutas. Verdades, sí. Bien, es decir, que cuando estamos en un tipo de discusión o de algún tipo de situación en la que queramos encontrar una verdad, citar un pensamiento de un gran filósofo, entonces reforzaría como argumento algo que quiero dar a entender, inmediatamente convirtiéndose ante los oídos de quien escucha el postulado como una verdad absoluta. Sin nosotros pasar por el filtro de la lógica y de la inteligencia, así sea el postulado de algún personaje importante en la historia de la filosofía. Y es algo repetitivo lo que menciona del sustento de un pensador para argumentar algo, una idea que tengo. Es recurrente también en el mundo religioso, en el mundo científico. En el mundo religioso, normalmente una enseñanza se respalda con una cita bíblica que refuerza la idea para que quien la escucha pues diga, bueno, si está escrito en el libro sagrado es cierto. Pero en el mundo científico, si mi teoría es respaldada por las ideas de otro gran científico, entonces tiene más peso, o por algún estudio universitario, que porque tal universidad hizo el estudio, entonces tiene mayor validez. Claro, en el mundo filosófico también es igual. Con esto no estamos desacreditando el hecho de argumentar bien nuestros postulados con conocimientos o pensamientos de antiguos pensadores. Sí, lo que queremos decir es enfatizar en lo que tú dices, no está mal hacerlo, el punto es que ese argumento o el reforzar ese argumento con la idea o postulado de otra persona está bien si yo a eso le agrego mi propio criterio e investigación. Claro. Es decir, no dejarlo solo en que, bueno, lo dijo tal persona y ya es. Y sobre todo también algo, Salim, dichos pensadores tuvieron sus reflexiones con base al mundo y a la situación del momento. Por supuesto, la suma de saberes y conocimientos a lo largo del tiempo va arrojando como resultado que nosotros en la actualidad logremos una visión mayor, ¿verdad? O deberíamos tenerla. Sí. Es decir, que no vamos a quedarnos enquilosados en pensamientos, reflexiones que si bien fueron aportes muy interesantes a lo largo del tiempo, pues contuvieron una esencia con base al tiempo y momento de la humanidad en que se expresaron. Sí, además voy a tocar algunas ramas de la filosofía. Por ejemplo, bueno, la filosofía abarca también el estudio de los cielos que hoy llamamos astronomía. Muchas de los grandes postulados fueron inspirados en ese estudio de lo que es el firmamento, ¿no? El universo. Así como los problemas que ahora pertenecen también a la física, teniendo en cuenta que se presentan algunas ramas centrales en la filosofía. Una de las ramas, por ejemplo, es la metafísica. La metafísica, que es algo que se considera más allá de la naturaleza, es decir, algo que está en una dimensión más etéreo, en otra dimensión diferente al plano físico, por eso metafísica. Y esta es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza
la estructura, los componentes y principios fundamentales de la realidad. Además, otra de las ramas, queridos oyentes y amigos que nos ven, es la gnoseología. Y esta, pues, es una facultad de, o traduce conocimiento o facultad de conocer. También es llamada la teoría del conocimiento. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. Vuelvo y repito el nombre, la gnoseología. La gnoseología. También está la epistemología. Hay varias ramas, ¿no? Y esta, ¿de qué se encarga? Es la rama que estudia también el conocimiento, se ocupa de la naturaleza del conocimiento, de su posibilidad, alcance y base general. Entonces, por ejemplo, están, digamos, hay unas premisas que la epistemología tiene, y unas son las verdades, en el centro de ella el conocimiento, y al otro lado están las creencias. Es decir, es una forma, según desde el punto de vista filosófico, digamos que de tomar las creencias, pasarlas por un conocimiento racional hasta llegar a, pues, a las verdades, ¿no? Entonces, sí. Esa rama se encarga de hacer esos análisis. Claro. Bien, sería bueno hacer un ejercicio porque la siguiente parte del programa la vamos a tomar para recordar los filósofos o pensadores más reconocidos, de los más resonados en la historia, y cuáles fueron los postulados más representativos que estos dejaron. Aquellos que inmediatamente se nos presenta el nombre del pensante o del filósofo, se nos viene a la mente, ¿no? Sí. E invitaría a los oyentes que en el chat, si están ahí atentos también, puedan colocar uno de esos pensadores que en la historia dejó un postulado, es decir, el pensador y su postulado, como para hacer un ejercicio entre todos, un ejercicio de conocimientos, para ver qué tal estamos en cultura general, ¿verdad? Bien, entonces, dentro de los filósofos más reconocidos en la historia de esta humanidad, tenemos que ir, por ejemplo, a Heráclito, en el 563 al 470, también conocido como el Oscuro de Éfeso, el Oscuro de Éfeso. Acostumbraba a llevar una vida solitaria y es reconocido como uno de los inauguradores de la metafísica. Mire de dónde viene todo esto, ¿no? Heráclito. Criticaba algunos conceptos religiosos de su época y consideraba que el fuego era el principal elemento de la vida. Fue uno de los primeros en utilizar el concepto del devenir como una realidad básica que subyace a todo lo que existe. Entonces, este es el postulado que más caracterizó a Heráclito, que vivió antes de Cristo en el 563 al 470 antes de Cristo. Y bueno, por supuesto, se aplica el estándar en la definición que tú hacías, Salim, en el sentido de que, bueno, criticó algunos conceptos religiosos de su época. Es decir, que lo filosófico entra a contravertir o contravenir toda la creencia religiosa que en su momento la humanidad expresó, no importa en el lugar, pero tampoco importa en la religión de la que se habló, ¿no? Sí, digamos que la filosofía intenta eso, buscarle respuestas o reflexiones más racionales a lo que desde el punto de vista religioso se considera fe o creencia. Entonces, fíjate que la filosofía está muy cerca a lo que es el ateísmo. ¿Por qué? En la medida que tú empiezas a encontrar respuestas racionales a todo, entre comillas, empiezas a alejarte de la dimensión del espíritu o de lo que dentro de la religión llaman fe, llaman pues dogmatismo, todo esto. Y bueno, muchos filósofos consideran que la religión no es necesaria. Entonces, no queriendo decir con este comentario pues que sea la religión una parte esencial del desarrollo humano, estoy hablando de lo que puede llegar a pensar un filósofo, ¿no? Claro. Y ahí es donde puede entrar el ateísmo. Algunos se vuelven agnósticos, que, bueno, son aquellas personas que no necesitan la religión, pero tampoco niegan la existencia de una fuerza suprema. Es decir, ni la niegan, pero tampoco la aceptan. Tampoco la aceptan. También llama la atención cuando tú nos haces recordar que todo tiene que ser sustentado en argumentos razonativos, razonables, dentro de la filosofía.
Sin embargo, también cabe aclarar que ese recurso de razonabilidad es un recurso humano válido, pero solo a nivel mental. Nivel mental, ¿De acuerdo? A nivel mental. Ahora bien, es importante recordar que en el conjunto de conocimientos que hemos descubierto a lo largo de nuestra investigación y compartido con ustedes, llegamos a conocer de que no solamente somos mente, ¿sí? El cuerpo, nuestro cuerpo físico con los 5 sentidos, la posibilidad que tenemos de interactuar con lo que nos rodea, gesta el cuerpo mental. Sin embargo, además de eso, incluso científicamente, se ha comprobado la existencia de una esencia distinta en la dimensión de lo mental. Me refiero a los campos de memoria inteligente, sí. Científicamente llamados así por los científicos más progresistas, por supuesto. Lo que tendríamos que llamar en términos más sencillos el espíritu. Campos de memoria inteligente. Es decir, una memoria de otro tipo que está contenida en el mismo ser humano, que acompaña y que ha sido construida gracias también a la interacción del hombre y la gestación de su cuerpo mental. Por lo tanto, un análisis que solamente utilice como argumento, o mejor, como elemento para realizarlo, lo mental, pues está careciendo del espíritu, que es lo que tú ahorita decías. Pero eso es lo que queremos entender en todo este tema que estamos trayéndoles a todos ustedes. Otro de los más reconocidos es Anaxímenes. Si de pronto un oyente ha compartido alguno. Estoy viendo aquí, voy a revisar los comentarios para ver si hay algún aporte, ¿no? sí. Algún aporte, sí. Bien, tenemos, bueno, mientras tú lo consigues, Salín, tenemos aquí a Anaxímenes. Anaxímenes explicó algunos procesos que se retomaron posteriormente por la física moderna. Anaxímenes vivió en el 588 al 524 antes de Cristo, antes de que naciera Jesús. Según, además, que son los de condensación y refracción. Dejó estos procesos que explicó, ¿no? También fue uno de los primeros en dividir los días según la geometría de las sombras, Anaxímenes, por lo que se le atribuye haber inventado también el reloj. Junto con Tales y Anaximandro de Mileto, es reconocido como uno de los primeros astrónomos y fundadores de la filosofía jónica, que se estudiaba el estado atmosférico y los movimientos de los cuerpos celestes. Estos son los pensadores y filósofos más antiguos de los que tenemos registro, ¿no? En el mundo moderno, porque no queremos ir, porque claro que sí, tienen que haber habido antes de ellos otros en civilizaciones más antiguas. Otro muy recordado por todos, Pitágoras, ¿no? Famoso teorema de Pitágoras. Sí. Filósofo y matemático griego. Su pensamiento es uno de los antecedentes más antiguos e importantes de la matemática. Aportó mucho Pitágoras a la matemática, pero también a la geometría analítica y a la filosofía racional moderna. Es recordado por haber desarrollado la teoría de Pitágoras, que se utiliza para medir la longitud y ángulo de triángulos rectangulares, y obras como la armonía de las esferas. De hecho, en algunos contextos se le conoce como el filósofo del número. Esto me sirve para aportar lo siguiente, y es que evidentemente varios de ellos hicieron aportaciones muy valiosas que son en este momento utilizadas y que nos han permitido desarrollar con base a esos descubrimientos y estudios nuevos postulados, nuevas ciencias, nuevos conocimientos. Sí, bueno, por aquí tengo este oyente dice Diego Alexander Palacio, el filósofo que más admiro es Diógenes el Cínico, pero bueno, no coloca el postulado. También por acá, bueno, hay muchos saludos. Por acá hay una pregunta, nos dicen, ¿qué es argumento razonativo? Hay métodos de razonamiento deductivo e inductivo. ¿Podrían ampliar en algún otro programa este término sobre el argumento razonativo? Bueno, un argumento razonativo, según pues la investigación que hemos realizado, muchas veces hemos compartido que la razón humana, la razón es una herramienta, tú lo decías ahorita, una herramienta integral del ser humano que nos sirve para entender ciertos conocimientos y ciertas cosas de una forma lógica. Ejemplo, si yo, por ejemplo, te pregunto
qué día es y tú tienes el conocimiento de los días de la semana, por ejemplo, hoy es viernes, tú me vas a responder de acuerdo a ese racionamiento, hoy es viernes. Pero si tú no tienes ese conocimiento, obviamente no vas a poder responderme. Entonces lo que busca la razón es responder a las dudas de una forma mental, de acuerdo a la información que tú tengas guardada en tu mente. Entonces, por ejemplo, un argumento razonativo busca en algunos filósofos o personas entender el universo, todo el funcionamiento del universo desde un punto de vista mental. Mental, sí. Y hay veces que es muy complicado. Claro, teniendo también en cuenta que nuestra mente, y ya lo hemos estudiado en conocimientos anteriores que hemos venido compartiendo, es inicial, porque pues nosotros vivimos en 7 días de creación o cápsulas o impulsos gestores de la evolución humana y estamos en los 2 primeros estratos o los 2 primeros días. Y en estos 2 primeros días nuestra mente es primaria, incluso se dice que hasta en el tercero. Sí. Por lo tanto y por consiguiente, las reflexiones o los argumentos razonativos que utilicemos para darnos respuestas a situaciones bastante grandes y complejas, por ejemplo, del universo y de la creación, van a ser limitadas, ¿verdad? Por eso entendemos que no ha sido suficiente con que nosotros mismos, a través de pensadores y filósofos, lleguemos a las respuestas de los asuntos más claves de nuestra existencia. De allí que ha tenido que venir un mensaje proveniente de las estrellas para ayudarnos e impulsarnos en esto. Ahora, Salim, también yo podría decir que quién quita que varios de los argumentos que algunos de estos personajes expresaron a lo largo del tiempo que hayan causado un efecto positivo en la humanidad, ni siquiera fue de ellos, sino fue otorgado o inspirado por fuerzas o agentes exteriores de nuestra condición terrestre, ¿no? Ahora, también podríamos decir que de igual manera como han producido algunos postulados o conocimientos de filósofos situaciones positivas, hay otros postulados de filósofos que también han hecho mucho daño. De eso vamos a hablar ahora. Sí, de ahí y que también pudo haber sido inspirado o transmitido por fuerzas contrarias. De ahí el título cuando colocamos filosofía a la cárcel de la mente. Por eso hacemos esta aclaratoria primero resaltando algunos pensadores y postulados que dejaron cosas positivas, interesantes, porque tampoco pues vamos a decir que lo que ellos hicieron fue negativo o no. Hay filósofos o pensadores que realmente enseñaron cosas muy importantes. Sin embargo, sí ha habido pensadores bastante influyentes, y yo me atrevería a decir que hoy en día son los más influyentes desde el punto de vista educativo, que sí que han hecho mucho daño con sus postulados, y eso ahorita los vamos a comentar con ustedes. Otro muy reconocido, Sócrates, también antes de Cristo, 469 al 399. Es reconocido como el pensador que transformó la dirección de la filosofía europea y el más sabio de los filósofos griegos. Sus obras están escritas en la forma de diálogo y fueron transmitidos por sus discípulos. Platón transmitió, por ejemplo, La Cueva. Realmente es de Platón, un conocimiento, una reflexión bastante importante de Sócrates. La base de su filosofía es la idea de la virtud como fundamento del conocimiento y la sabiduría. Por eso se reconoce como una teoría moral que se basa en el reconocimiento del bien y de la justicia. Ese es uno de los grandes legados de Sócrates. Platón, posterior, una de las teorías más estudiadas de Platón, también en el 427 al 348 a.C., es la teoría de las ideas. Se le reconoce al pensador con esto, ¿no? Con la que defiende la existencia de 2 mundos opuestos, el de las ideas, la realidad universal que es inamovible, y el mundo sensible. Así podemos pasar en el tiempo. Antes de Cristo hubo mucho, ¿no? Epicuro, Aristóteles, luego ya después de Cristo San Agustín, ya este es teólogo, como tú decías, un filósofo teólogo, miembro destacado de la escuela de la patrística, cuya obra más reconocida en la ciudad es La Ciudad de Dios, donde trataba de contrarrestar el ataque de quienes pensaban o vivían de manera contraria al cristianismo. Entonces, hay unos que promulgaron el ateísmo, sí. Sin embargo, hay otros pensadores y filósofos que fundamentaron su pensar y reflexión con base
a la teología. A la teología, sí. Bueno, aquí hay dos comentarios. Enrique Quique nos dice Eurípides. Eurípides que dijo, el agua de mar cura todas las enfermedades del hombre. Vea, qué interesante postulado. Y estos son de los aportes que decíamos de ciertos pensadores que dejaron un legado muy importante. En el tema del agua de mar, pues ya lo hemos hablado en varios programas aquí en esta emisora. Se ha comprobado incluso científicamente que el agua de mar es un suero que nutre muchísimo, ¿no? Tiene muchos componentes que por supuesto son beneficiosos para la salud humana. Claro que hay que saber tomarla. El agua de mar, por supuesto. Sí, no es así pues de forma alegre que voy a la playa, pues con un vaso me sirvo y me la tomo, porque también puede haber una descompensación. Tiene que haber un tratamiento, un conocimiento para poder hacerlo, y por supuesto sí que funciona, y lo digo porque he hecho el ejercicio bastantes veces. Claro. Otro reconocido, René Descartes, que vivió en 1596 y 1650, se le atribuye establecer las bases de la filosofía moderna, de ahí para adelante, ¿no? Una de sus frases más populares es cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Sí, por acá lo coloca también un oyente, Oscar Rodolfo Gavidia, nos dice, pienso, luego existo, de Descartes. Descartes. Claro que esto también hay que descartarlo. Sí. Porque los estudios que hemos hecho, y este es uno de los ejercicios que pretendemos hacer o queremos inspirar a los oyentes, y es que a pesar de que un personaje tan reconocido como Descartes desatinó, porque primero existimos. Primero es la existencia. Primero es la existencia del ser humano en el planeta Tierra, y el desarrollo de él en medio de los elementos y del planeta le permitió hacer un conjunto de memorias mentales que le permitieron luego razonar y pensar. Claro. Primero. Ahora, cuando el niño nace, también se aplica lo mismo, ¿no? Cuando el niño nace, comienza la existencia dentro del vientre, y luego se gesta la herramienta. De hecho, lo primero en formarse es el pulsar del corazón. El pulsar del corazón. Y ahí todavía no hay mente como tal. Ahora, este argumento lo que diría es que para existir, o lo que te hace existente es que pienses, ¿verdad? Porque cuando dice pienso, luego existo, lo que trataría de decir el pensador es que si no tengo un juego de pensamiento es como si no existiera. Como si no existiera. Desde ese punto de vista, podría tener alguna razón, pero cuando le imprimimos lógica e inteligencia, es primero la existencia y luego el pensamiento. Esa es una de los ejemplos que queremos traerles de lo que logra hacer, amigos oyentes, la filosofía. Claro, y de hacer esta reflexión quizás ante un estudioso de la filosofía, seguramente pues no sentaría tan bien, pero la invitación es eso, ¿no? Atrevernos a cuestionar, no cuestionar para destruir, sino a cuestionar para edificar, para comprender más ciertas cosas. No porque lo haya dicho René Descartes tiene que ser una verdad absoluta. Absoluta. Y eso que acabas de decir me parece... Ni tampoco porque lo digamos nosotros aquí, lo es. Y eso que acabas de decir es importante, porque si hay algo que se produce o que se evidencia mucho dentro del mundo filosófico y las discusiones que en él surgen, es que con un postulado de reflexión y razonamiento, tumbar a otro, ¿no? Sí. En los más agresivos, ¿no? A lo que el llamado sería que podamos ser lo suficientemente inteligentes de comprender que la postura, inteligencia, reflexión, razonamiento, pensamiento, sentir que yo tenga, puede ampliarse, puede complementarse con el de otro. Sí, y ahí es donde entra digamos que ese diálogo que tú hablas es conocido como la dialéctica, que ahora vamos a profundizar, porque la dialéctica se convirtió en un instrumento donde una discusión no nos lleva a ningún lado. Estéril. Entonces, eso es importante porque esa herramienta es utilizada en algunos casos consciente, en algunos otros casos inconsciente, para hacer precisamente eso que tú dices, desacreditar al otro e imponer mi razonamiento. Sí, la dialéctica es el conjunto o la estrategia de pensamiento y diálogo que permite astutamente disolver o ¿cómo lo diría? Enredar, para ser más sencillo, enredar una cuestión que haciendo un razonamiento lógico e inteligente se podría resolver
fácil y rápidamente. Pero la dialéctica le quiere dar vueltas con el propósito y final de desvirtuar lo que de principio es algo muy claro para el que aplique la lógica y la inteligencia. Es decir, al final enreda y no edifica. No edifica. Es decir, que hay muchos pensadores o algunos pensadores que sus postulados no han servido, hay que decirlo claro, para nada. Al contrario, lo que han enredado es la vida de los seres humanos. Pero ahorita vamos a llegar allá. Bien, otro conocido, Kant, ¿no? Immanuel Kant, uno de los principales exponentes tanto del empirismo como el racionalismo, imagínense. Racionalismo sostiene que el conocimiento se compone no solo de razón, sino también de experiencia. Trataba de encontrar la relación entre la naturaleza y el espíritu. Mire que Kant ya está componiendo, está sumándole algo más a la idea, ¿no? Y descubrir los principios de la acción y del libre albedrío. Para Kant, las formas primarias de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. Son las categorías que podemos hacer inteligible la realidad. Para alcanzar esta inteligibilidad y dar uso a las cosas del mundo que debemos adaptarle. Entonces, ¿entendimos? ¿No entendimos? No entendimos. Esa es la magia de la filosofía. Sí. ¿Sí lo entiende? ¿O no se entiende, verdad? Es decir, lo voy a explicar de otra manera. La economía mundial, los economistas que se gradúan de las grandes universidades, utilizan argumentos para sustentar su profesión, su carrera, su saber, su conocimiento. Y cuando ellos expresan en los gobiernos, cuando expresan en los países la forma en que debe funcionar una economía, no la entiende nadie. A menos que sea economista también. O se haya preparado ahí. Pero es un grupo minoritario. El tema es que a pesar de que es un lenguaje exquisito en términos que uno jamás de pronto ha escuchado, lo que uno se da cuenta en la aplicación de dichas teorías, de dichos postulados, dichos conocimientos, es que han traído miseria a la humanidad. Entonces, yo no necesito ser un experto para entender expresiones de la economía si yo veo una realidad que me está diciendo que eso no sirve. Claro. Entonces, ahí es donde aparece la lógica y la inteligencia. Un análisis lógico. Un análisis lógico me dice a mí, el mundo de la economía no ha traído a la humanidad las soluciones que con tanto lenguaje exquisito como utilicé el término, pareciera descrestar, pero no lo es. Ahora, el tema de la religión. Tú decías que también hay filósofos, teólogos que han hecho sus estudios profundos en la Biblia y todo ese cuento. Y cuando uno a la hora de la verdad llega a ver todos esos estudios, uno le pregunta a la gente que va a las religiones y todavía no hay respuesta a los asuntos más profundos de la existencia humana, claro. Simplemente en creencia. Claro, hay ciertas cosas, por ejemplo, que están en el documento bíblico que son indefendibles, precisamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde hay ciertas masacres, ciertas situaciones que en la cotidianidad, no hay que ser un teólogo o un estudioso, entendemos que son situaciones negativas, que uno dice, bueno, si este personaje dice ser Dios, ¿cómo es que sucede esto? Pero dentro de ese lenguaje estructurado, teológico, ellos te sustentan por qué sucedió eso. Y con una serie de razonamientos, en muchos casos dialécticos, logran enredarte y convencerte si tú no aplicas la lógica, por supuesto. Claro. Entonces, yo no tengo que ser, como tú decías, haber estudiado teología, no sé qué cuántos años, para entender que ciertas cosas que sucedieron no corresponden a una verdad, sino que corresponden a una manipulación que ciertas organizaciones nos han querido ocultar por muchos años. Entonces, ahí es donde la lógica supera a la dialéctica, porque no es que sea una disputa entre la lógica y la dialéctica, sino que la lógica es un argumento que no, es una herramienta que no es razonativa. Ya es otro nivel que utiliza el pensamiento
digamos, para encontrar esas verdades. Pero Bueno, de eso vamos a profundizar claro. al cierre. Llegamos a otro muy reconocido, Hegel. Hegel. Ah, bueno, y O ahí, Hegel. es donde empieza a retorcerse la cuerda, ¿no? Sí. Porque... Friedrich Hegel es considerado el máximo representante del idealismo alemán y uno de los paradigmas del hombre moderno. Desarrolla gran parte de su pensamiento alrededor de la idea absoluta, que es la causa última del mundo, una causa objetiva que solo puede manifestarse en el autoconocimiento. Defiende que todo se desarrolla de manera dialéctica. Ahí está. Es decir, mediante el cambio constante y el desarrollo de la historia. Para Hegel, el método dialéctico tiene 3 momentos. Esto es típico en la dialéctica: tesis, antítesis y síntesis. Y sirve para comprender la situación real del mundo. Entonces, esto es lo que tú decías, ¿no? El mundo de la dialéctica comienza a organizarse o a postularse por Hegel, el padre de la dialéctica, donde la argumenta, donde explica que tiene 3 momentos. Una tesis, usted coloca una tesis, inmediatamente tiene que aparecer algo en contra de esa tesis, sí, que se le llama la antítesis, y de la tesis y la antítesis debe salir una síntesis o una conclusión. Una conclusión final, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso el mundo de la filosofía está acompañado de la antítesis, es decir, usted hace un postulado y téngalo por seguro que se le vienen varias antítesis. Sí, es como por ejemplo el tema del capitalismo. Desde el punto de vista capitalista, esa es la tesis, y la antítesis del capitalismo vendría siendo el comunismo. Y no hay ninguna conclusión. Entonces, claro. Y bueno, se han desprendido otras corrientes que buscan ser la síntesis. Por ejemplo, bueno, entra el socialismo, por allá el liberalismo y ciertas corrientes que al final cada una de ellas termina teniendo otra síntesis. Y ahí es donde se da vueltas y vueltas. Damos vueltas y vueltas. Es decir, que la dialéctica es dar vuelta, sin llegar a una conclusión lógica e inteligente o una resolución del problema real de la humanidad. Es decir, nos convertimos en muy pensantes, pero alrededor del mundo cayendo a pedazos. Eso es indiscutible. Tenemos otro que es una bellecería, como dicen por allí. No, es que de Hegel hacia abajo, nosotros le dijimos que hay unos filósofos que hoy en día tienen más fuerza por la influencia que tuvieron y sobre todo porque el sistema educativo los tiene como pilares, ¿no? Como grandes pensadores, y en base a sus teorías y a sus ideas se educa a los futuros pensadores de la humanidad. Claro. Y ahí es donde a nosotros nos llama la atención. Claro, poderosamente. Augusto Comte, filósofo francés que se conoce como el padre del positivismo. Eso también es una filosofía que se consideraba superior al materialismo y al idealismo, otras posturas, ¿no? Y que propone que el conocimiento auténtico solo se puede alcanzar o solo puede alcanzar el método científico, es decir, por la comprobación de hipótesis. Este le aplica más allá del pensamiento razonativo. El positivismo busca que ese pensamiento, esa idea que se argumenta racionalmente, se compruebe científicamente. Y suena bien, ¿no? Claro. Pero esto tiene una problemática y es que no ha dado soluciones ni respuestas. ¿Por qué? Porque la ciencia, queridos amigos, la ciencia que conocemos no puede comprobarlo absolutamente todo. No tiene los elementos de conocimiento para comprobarlo todo. Y no es una idea mía, está comprobado científicamente que no hay respuestas tampoco para todo, por el nivel de avance que tenemos en este momento. Claro. Ahora bien, esto quiere decir que en algunas ocasiones habrán cosas que están delante de nosotros, pero no las consideramos como ciertas porque la ciencia aún no lo ha comprobado. Y eso gracias a Comte. Es decir, que si no lo puedo comprobar científicamente, no es verdad. Hay que dudarlo. Queda como duda. Exacto. Bien, por ejemplo, el tema de la reencarnación. Eso, buen ejemplo. En el positivismo, pues eso no tiene cabida. No lo compruebas, ¿no? Sí. Entonces, nosotros conocemos de la reencarnación no porque alguien haya pensado y reflexionado que es así, sino que nos lo enseñaron los mensajeros provenientes de las estrellas, con la intención de que sepamos entender que estamos bajo un juego de mentiras, que la otra fuerza que ha manipulado al ser humano
ha sujetado, pero para que podamos liberarnos, es decir, para que no sigamos en el juego de la muerte que esta organización nos mete. Si no, pues ningún pensador hubiera llegado Claro. a la síntesis. Entonces ahí vamos anotando, ¿no? Hegel aportó la dialéctica con sus 3 momentos: tesis, antítesis y síntesis. Entonces, luego Comte aporta el positivismo y vamos analizando con estos pensamientos y postulados la conformación del sistema actual en el que vivimos. recuerden que uno es Hegel y otro es Engel. Sí, Hegel es el de la dialéctica. Ok, después aparece Karl Marx, 1818-1833, reconocido por realizar fuertes críticas al capitalismo, como tú le dijiste. Propuso que las sociedades capitalistas están estructuradas por clases sociales y que la lucha de esas clases es lo que hace que las sociedades se modifiquen. En este sentido, la sociedad ideal, según Marx y este pensamiento, es la que se rige por las clases proletaria y un socialismo sin Estado. Desarrolló el comunismo moderno y junto a Engels, el marxismo, perdón, algunas de sus ideas más importantes son la de plusvalor, la teoría de la lucha de la clase y la concepción materialista de la historia. Bien, entonces, pero es extraño cuando este hombre expresa el capitalismo, sin embargo, el comunismo se convirtió en una clase de capitalismo disfrazado, ¿no? Claro. Porque las mismas élites gobernantes terminaron teniendo el poder. No, y en ese momento, fíjate que en ese momento lo más fuerte o de pronto lo único, entre comillas, que había como digamos, idea de gobierno era el capitalismo. No había una antítesis suficientemente fuerte para disputarle la supremacía y ahí es donde entra Marx y Engels y desarrollan la idea del comunismo y esto entra a, digamos, hacerle frente. Muchos países tomaron estas ideas y de ahí en adelante pues las revoluciones y todo este proceso de izquierda que hoy en día, ¿eso hace cuánto fue? 1818 al 1833 vivió Marx. Hoy, 2019, sigue la humanidad disputándose en estos dos frentes. Claro. Bueno, Engels, que fue compañero de postulado de Marx, uno de los máximos defensores de la democracia revolucionaria, la libertad y la transformación social que viene de la mano del pueblo. Critica fuertemente a la religión, así como al sistema económico basado en la propiedad privada. Actualmente sus obras más estudiadas son el Manifiesto Comunista, del socialismo utópico al socialismo científico y la introducción a la dialéctica de la naturaleza. Ahí hay conexiones entre ellos. Ahí, entonces vienen entrelazando los postulados anteriores. Ahora viene uno que a nuestra consideración ha herido profundamente la psicología y el pensamiento humano. Se llama Friedrich Nietzsche. Nosotros aquí hicimos un programa dedicado a él. 1844 y murió en el año 1900. De origen alemán. Nietzsche es sobre todo recordado por la frase Dios ha muerto. Descartes, pienso, luego existo. Si quiere recordar a Nietzsche es Dios ha muerto. Con la que quería criticar a la religión, los ideales y la filosofía occidental basados en normas morales y falsas. Tenía fe en la aparición de un nuevo hombre, al que llamó el superhombre. ¿Te acuerdas que ahí hablábamos en el programa? Les invitamos a que vean este programa que hicimos y explicamos cómo se manifiesta esta teoría del superhombre. Que pudiera superar la moral tradicional y generar su propio sistema de valores con una voluntad de poder genuino. Por eso Nietzsche es considerado como uno de los críticos más potentes de la modernidad. Bien, entonces, con Nietzsche estamos de acuerdo en que la religión, como la concebimos, como la percibimos, ha sido un atraso para la humanidad. Sin embargo, hacerlo y llevarse junto a ella, junto a la institución y al poder religioso, la fuerza única de la creación, es absolutamente dañino para la humanidad. Es decir, quitarle la esencia de divinidad no enseñada por la religión, sino de la verdadera divinidad. Sí, si pudiéramos utilizar ese término. Sí, Nietzsche yo diría que ha sido uno de los promotores de engendrar con sus pensamientos ideales en la mente humana quizás uno de los demonios más grandes
voy a utilizar ese término que agobia a la humanidad, que es el ego. El ego, sí. Porque Nietzsche en sus postulados tiene dos cosas, ¿no? Dos pilares. Uno es matar o borrar del pensamiento humano la concepción de Dios. Y el otro es hacer del hombre desprovisto de esa fuerza el superhombre. Es decir, que el hombre en su individualidad sea superior a Dios incluso. Y no al Dios religioso, porque eso tiene un veneno que uno cree que, bueno, ataca la religión, y nosotros aquí hemos denunciado el poder religioso muchas veces. Pero Nietzsche, llevándose por delante eso, lo que busca de fondo es llevarse la esencia espiritual humana de la verdadera fuente creadora. Porque si Nietzsche ataca la religión y te dice que Dios no existe, entonces cualquier Dios o fuerza creadora que te presenten de ahí en adelante, tú lo vas a negar también. Entonces, claro, ahí hay un juego de doble filo que lo que busca es vaciar espiritualmente desde el punto de vista del pensamiento de Nietzsche a la humanidad. Miren, entonces ocurre algo también llamativo en todo esto de la filosofía. Cuando el señor Nietzsche habla de Dios ha muerto, inmediatamente es un postulado contrario, es decir, una antítesis, ¿verdad?, al postulado religioso. Si Salim en este momento está hablando de la existencia de una fuerza única en la creación que los hombres en esta dimensión le hemos llamado Dios, inmediatamente él, para este tipo de pensamiento, es religioso. Es religioso, exacto. Bien. Eso es lo que genera. Eso es lo que genera. O si yo defiendo de alguna manera algún postulado que esté vinculado dentro de la teoría comunista, eso me hace para el capitalismo comunista. Bien, es decir, las ideas que se presentaron por estos personajes que los últimos que hemos leído le han dejado mucho mal a la humanidad, nos ha enfrentado. Hay un personaje que es Charles Darwin. Sí, señor. ¿Cierto? Y Charles Darwin, si bien no fue un filósofo, dejó postulados. Dejó postulados, sí. Y el postulado, uno de los postulados que más daño le ha hecho a la humanidad, ni siquiera solo es el decir que venimos del mono, ¿no? Bueno, algunos dicen que él no dijo eso, él no afirmó eso. Bueno, todo, en fin, no vamos a discutir eso. Pero el punto es que él habló de la selección natural. Ese es el más fuerte. Y ese es el más fuerte, el que más ha hecho daño, porque incluso las economías, o sea, el fenómeno económico se fundamenta en eso, en que el pez más grande debe devorar al más pequeño por selección natural. Es decir, ¿quién tiende a sobrevivir en la selección natural? El más fuerte. El más fuerte. Nuestras sociedades adoptaron ese pensamiento de que el más fuerte debe estar por encima. Aunque usted nunca haya leído Darwin, ni sus pensamientos, ni sus investigaciones. Ahí está el pensamiento. Es decir, que estas filosofías, estos pensamientos y estos argumentos racionales han logrado hacer parte de el pensamiento suyo, a pesar de que usted no haya escuchado nunca de estos personajes. Como también los postulados y la forma en la que la religión ha presentado la espiritualidad, usted sin siquiera saber, o ni siquiera sabiendo esto, usted se comporta como eso, como el divide y vencerás, claro, o el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Son postulados que vienen desde hace mucho tiempo y que se convirtieron en una forma de vida del ser humano. Y ahí es donde genéticamente se comparte, ¿no? En la generación. Ah, bueno, y como es un conocimiento que se guarda interiormente como memoria, luego lo trasladamos a futuras humanidades como una tradición de prejuicios que heredamos. Así que es importante el tema que estamos tocando. Sí, aquí quiero agregar algo. Estos últimos que estamos tocando tienen una característica, y es que la gran mayoría de ellos son de origen judío. Ahí sí, pues dicen que son alemanes, eso como nacionalidad, pero de sangre, de origen, son de origen judío. Entonces, aquí quiero llamar la atención en algo interesante, algo que tocábamos en el debate que fuimos invitados ayer, porque ayer se debatía sobre el tema de la droga, y hay algo que está por encima de que si se legaliza o no, y es el plan que hay detrás de que los seres humanos consuman, ya sea de manera pasiva, de manera fuerte, o de manera legal o ilegal la droga. Y es el plan de grandes potencias supranacionales para el control humano. Y decíamos que a finales de los 1800 se redactaron 24 actas que fueron sacadas a la luz por el profesor Sergei Nilus, profesor ruso,
que estuvo allí, ¿no? En estas cumbres en Basilea, Suiza, donde se determinaron 24 lineamientos que regirían a las naciones de ahí en adelante. Lineamientos que se establecieron a punta de sangre con las dos grandes guerras mundiales y varios procesos que se adelantaron a lo largo del siglo XX. En una de estas, en dos actas específicamente, en una dice, porque estábamos hablando ahora de Dios ha muerto, que es uno de los grandes pilares del ateísmo, Nietzsche, dice que estos personajes con sus postulados harían que del ser humano se arrancara la concepción misma de Dios y esta sería suplantada por los intereses materialistas. Es decir, que arrancando la esencia espiritual, el ser humano iría detrás de sueños materiales, llámese carros, dinero, títulos, conocimientos científicos, y ahí donde entra también el tema de los vicios, placeres materiales. Pero también en otro de los documentos, en otro de los protocolos, y esto lo pueden investigar, dice que varios de sus agentes estarían actuando con sus postulados y haciendo un efecto desmoralizador en la mente de las personas. Y citan tres muy importantes, como lo son Nietzsche, Freud y el caso de Charles Darwin. En los protocolos de los sabios. Los protocolos de los sabios de Sion, que detrás de eso está el poder sionista, el poder judío. Entonces, claro, tiene relación. Es decir, que hay una relación directa utilizando como argumento de investigación los protocolos de los sabios de Sion, que curiosamente dentro del mundo de la filosofía no se expresa. Sí, no hay mucho. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que comprobarse científicamente que sí, de que es real, son reales, de que claro, son reales, a pesar de que uno en la observación puede hacer cuenta que se están cumpliendo. Bueno, un saludo para los oyentes que, bueno, están participando del chat. Dice desde Tarragona, un saludo. Tarragona, Cristina, desde Tarragona, España. Oiga, ya son las 2:30. Bueno, ya son las 3:30 en España, o una hora menos. Creo que cambió el horario en octubre, ¿no? Bien, también nos saluda desde Costa Rica. Muchachos, excelente programa. Chomi también nos dice, Mileto propuso que el agua da origen a todo lo viviente. Ese es el postulado que nuestro oyente nos hace recordar de Mileto. También Nietzsche nos dice, Dios ha muerto. Muy bien la tarea. Hay un oyente que nos dice que, amigos oyentes, Dios es un elemento de dominio. Dios es un concepto para dominar. Bueno, la religión lo ha utilizado así. Correcto. Entonces, hay que especificar, hay que profundizar y no solamente hacer el comentario o el postulado con base a lo que tradicionalmente ha hecho un poder religioso, utilizando, entre comillas, a Dios. Pero esto no puede, este postulado no puede, y esta es la advertencia o la claridad que tenemos que tener todos, y es robarnos la parte espiritual y del origen, el verdadero origen que nosotros tenemos, que es universal, dentro de la ley universal. José Cornier dice, toda la confusión del hombre viene de una fuerza más astuta, o mejor dicho, nos han hecho creer que lo son. Nosotros seguimos buscando una verdad que no entendemos y la queremos entender a nuestra conveniencia, es decir, a la mente del hombre, pero es necesario que así sea. Bueno, así dice nuestro oyente. También Jorge Martínez dice, en la droga lo que hay que mirar, qué aporte se ha visto ante la droga. En la droga lo que hay que mirar, qué aporte se ha visto ante la droga. Bueno, y también dice Jorge Martínez que hubiese sido Sigmund Freud, que es otro sin la droga. Bueno, eso también es importante. Él utilizó en muchos de sus tratamientos droga, cocaína sobre todo. Droga, entonces, bueno, así pensó mejor. Así pensó mejor. Moreno Luna dice, sería bueno hacer una investigación acerca de qué es el DMT y cuáles son los efectos que tiene que ver con la parte reptiliana en el cerebro. También nos dice Jorge Martínez, está participativo nuestro oyente, hubiera descubierto el psicoanálisis, porque él es el padre del psicoanálisis, ¿no? Sí. Del fundamento psicológico actual es el señor Freud, ¿no? Freud, Sigmund Freud. Otro de origen judío. Otro de origen judío, por supuesto, que bastante daño le hizo al pensamiento humano. Hay unos modernos, Salim, Noam Chomsky. Chomsky, sí, también de origen judío. También de origen judío. Chomsky es un filósofo, politólogo y lingüista estadounidense
y de corriente socialista, de izquierda, ¿no? Se le ha entendido así, que ha realizado estudios muy importantes en teoría lingüística y cognitiva, así como activismo político. Su teoría más popular es la gramática universal, con la que ha propuesto que la adquisición del lenguaje tiene principios comunes e innatos en todas las lenguas. También ha sido famoso Chomsky por defender las estructuras políticas libertarias y por sus críticas al capitalismo, el darwinismo social y el imperialismo estadounidense. También conocemos las estrategias de manipulación mediática que escribió Chomsky, las 10 estrategias de manipulación mediática. Bueno, estos son los más destacados, por supuesto, hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder decirles todos. Pero bueno, pasemos ahora a esta parte final del programa donde queremos hablar sobre el origen de la filosofía, pero antes de nosotros. Sí, y hay un comentario que precisamente nos va a hacer la antesala, ¿no? Un comentario de Lic Juan C. Mezquita, que habla de Yaldabaoth, el padre de los falsos filósofos, usando dialécticas y sus filosofías de una forma razonativa para confundir a la humanidad y preparar el camino del dragón o anticristo. Bueno, un comentario muy interesante porque aquí nos hace la entrada al origen de todo este conocimiento, de toda esta dialéctica filosófica que en definitiva, sobre todo de los últimos que estuvimos leyendo, realmente no han hecho un aporte significativo a la humanidad positivo, ¿no? Realmente han condicionado a la sociedad y hoy la humanidad se sigue enfrentando, sigue confundida y sobre todo seguimos sin respuestas esenciales que nos permitan como humanidad llegar a un rumbo común. Entonces, aquí es donde hay que utilizar otros recursos de conocimiento que muchas veces hemos compartido en este programa y nos referimos a el libro secreto de Juan, una revelación que le fue entregada a Juan el apóstol una vez Jesús es crucificado y resucita. Él en diversas ocasiones se le aparecía o se contactaba nuevamente con los apóstoles para entregarles otras enseñanzas distintas a las que hay en los evangelios. Y de manera directa. Dice el apócrifo de Valentino que Jesús aproximadamente hizo este tipo de contactos con los apóstoles durante 11 años. Después de la crucifixión. De la muerte y resurrección. Entonces, durante esos 11 años, que incluso es más tiempo del que duró él haciendo el trabajo. Claro, ¿no? Fíjate que hay una cosa, un paréntesis para que continúes, y es que las personas tradicionalmente creen que Jesús habló y participó con los discípulos y las personas a su alrededor hasta que fue crucificado y resucitó 3 años, ¿no? y se fue, exacto, ¿no? Pero incluso en el documento bíblico aparecen acontecimientos que ocurrieron después de la resurrección. Por ejemplo, cuando se hace la pesca milagrosa, que está en el último capítulo de Juan, del Evangelio, que eso fue posterior a la muerte y resurrección. Sí, entonces, dentro de esos contactos posteriores que él tuvo, en uno de ellos le entregó el conocimiento que está consignado en el libro apócrifo de Juan, un documento encontrado en Nag Hammadi, en Egipto, hacia mediados del siglo pasado, y que tiene unas revelaciones muy importantes que hemos tocado muchas veces aquí. Habla del origen luz de los universos, pero también en uno de sus capítulos habla del origen de una fuerza contraria a la misma creación y cuyos efectos, queridos amigos, los estamos viviendo hoy día, luego de miles de millones de años, luego que sucedió esta rebelión. Rebelión que nos dice el libro secreto de Juan que se presentó en un cuarto tiempo o una cuarta humanidad que ahí le llama el Elet. Estas humanidades que poblaron los vastísimos universos en esos tiempos y eras anteriores a este tiempo actual, y estas humanidades o reinos se constituían de 3 reinos. Estamos hablando de humanidades anteriores que pues obviamente no tenían nada que ver a cómo se rigen estas humanidades actuales. Y en uno de estos reinos, de esta cuarta humanidad, que tenía 3, que eran el reino de perfección, paz y Sofía, así le llama el libro secreto de Juan, en ese tercer reino de Sofía, se presentó una situación donde esa humanidad se alejó de los principios originales de ley y en ese proceso de degeneramiento abortaron
de ese proceso unas energías contrarias que el libro secreto de Juan le llama Yaldabaoth, el término que el oyente que Hizo referencia. Sí. Muy bien, entonces cuando hablamos de filosofía, es el saber posterior, ¿no? Saber posterior al caos. Al caos. Filosofía. Que esa viene de Sofía. Sofía, del tercer reino, de la cuarta humanidad, donde se produjo la rebelión. El término rebelión se utiliza para graficar, para definir una desviación, una pérdida de identidad luz en ese reino antes de nosotros. De ahí en adelante, la sustentación o el conocimiento de sustentación del caos es la filosofía. Exactamente, lo has dicho muy bien. De eso se trata. Ahora, cuando hablamos de pensadores que aportaron con sus reflexiones y conocimientos al desarrollo de la humanidad, yo sería capaz, esto es un aporte mío, que no lo involucraría por la definición que acabo de dar en el mundo filosófico, sino que lo determinaría como las verdades que han venido a contribuir al desarrollo de la humanidad. Sí, algunos. Por ejemplo, hablamos de la cueva. La cueva de Platón. De Sócrates en Platón. De Sócrates en Platón, sí. Entonces, esos son conocimientos que yo no los enmarcaría, no los introduciría en el mundo filosófico por la definición que acabo de dar. Lo introduzco, le pongo la etiqueta de conocimiento luz que ha venido a contribuir, porque la filosofía es ese conocimiento, esa estrategia para soportar, para sustentar el conocimiento del caos. Sí, cuando se genera el caos de estas humanidades regidas en un principio por unas leyes universales, fíjate que ayer en el debate tú hablaste de leyes naturales. Están por encima de nuestras creencias. Cuando hablamos de leyes naturales son leyes inmutables que son desde el origen primigenio de la creación. Es decir, que no están a discusión de que si a mí me parece o estoy de acuerdo o no. Porque es que si yo me atrevo a discutir esas leyes, prácticamente estoy negando o discutiendo la existencia misma. Mi propia existencia. Entonces, fíjate que ayer cuando mencionabas eso, pues uno de los panelistas de postura filosófica saltó enseguida. Claro. A decir de que cómo así que existe una ley natural, cómo así que me vas a imponer leyes. Un axioma. O sea, hablábamos de la ley de causa y efecto, ¿no? Eso era un axioma. Era un axioma. Entonces, fíjate hasta dónde llega el pensamiento filosófico que viene desprendido de la línea de hace miles de años de ese aborto, que antes llegó del caos. Antes del caos, exactamente. O no, esa línea de pensamiento filosófico del caos. Claro, es decir, que niega lo que sucedió antes. Niega lo que sucedió antes. Entonces, ese pensamiento que llegó al planeta gracias a esa invasión de origen extraterreno de fuerzas negativas que diversas culturas hablaron y denunciaron en la historia. Es decir, entidades que llegaron a este planeta y que trajeron su conocimiento, trajeron su ciencia, trajeron su espiritualidad, entre comillas, trajeron su religión y trajeron todos los organismos de gobierno y de control para sujetar a la humanidad terrestre. Entonces, cuando hablamos de esto, alguna vez tocábamos un programa que se llamó El Caos, el origen de todas las teorías. Es decir, todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la creencia que rige las riendas de esta humanidad tiene un origen, y ese origen es el aborto en Sofía. El caos. Vamos a recordar lo que dijo, lo que está mencionado en el libro apócrifo de Juan, cuando Yaldabaoth dice: yo soy Dios y no hay otro aparte de mí. Es decir, él está refiriéndose a que antes del caos no hay nada. No hay nada. Ahora, cuando este personaje Nietzsche dice Dios ha muerto, ¿a quién se está refiriendo en su postulado? ¿A quién le está o qué es lo que le está robando a la humanidad? ¿Al Dios del mundo? ¿Al Dios de las religiones? Ese no es el verdadero, es decir, que si nos quita al que no es verdadero, no hay problema. No hay problema, sí. Pero cuando en su postulado también arranca de la esencia del hombre y de su pensamiento la existencia de una fuerza antes del caos, inmediatamente se convierte en un agente del caos. En un agente del caos. Entonces tú lo decías ahorita, la filosofía es toda la sabiduría y el conocimiento que busca sustentar la desviación de la humanidad de Sofía. Entonces, cuando
cuando el filósofo dice que un ser humano pues es autónomo y puede decidir con su vida lo que quiera, que no se le deben imponer leyes porque se viola el principio de individualidad y todo este razonamiento que busca sustentar esto. Ese es el sustento que se utilizó desde Sofía para sustentar por qué esa humanidad en su albedrío pudo violentar unas leyes. Exacto. Pudo violentar unas leyes originales y que eso está bien, que en su individualidad pueden hacerlo y por supuesto que pueden hacerlo. Podemos tomar las decisiones con nuestra vida, sean pero tiene consecuencias. Pero tenemos que saber que al hacerlo violentamos una ley y que al violentar esa ley hay unas consecuencias. Claro. Y eso no importa si yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, no importa si yo para sustentarlo cito a Nietzsche, a Freud, a Marx, al que sea, no. Eso va, porque son leyes inmutables. Imagínate, Neil, que la misma creación determine su funcionamiento a lo que yo creo piense. Imagínate. Ahí sí que habría un caos total. Claro, entonces, amigos oyentes, todo este conocimiento caótico que aleja al hombre de su verdadera identidad de ser es la excusa para que en esta humanidad se replique ese mismo caos que se originó antes de nosotros. Y como vamos, estamos haciéndole bien la tarea a esos manipuladores. Por eso es importante en esta parte ya final de nuestro programa comprender que somos seres pensantes, pero no solamente pensantes. Tenemos una herramienta que hemos heredado antes incluso de nuestra existencia y es el sentir del corazón. En el sentir se puede tener recurso o se puede llegar a contener una sabiduría que no solo es terrestre, sino que es antes de nosotros. Un pensamiento anterior. Exacto, lo has dicho bien. Un pensamiento anterior, y ese pensamiento anterior tiene una condición importante, es perfecto. Y no es mental. Y no es mental, sí, porque es un sentir. Entonces, voy a poner varios ejemplos o de pronto algún ejemplo para hacerme entender. Cuando usted le enseñan que hay un Dios en el Antiguo Testamento que mandó a hacer sacrificios, que mandó a matar y todo esto, hay un postulado teológico que intenta justificar ese caos. Pero cuando usted utiliza el sentir, ese sentir le ha dicho en más de una oportunidad que esa entidad que realiza este tipo de acciones no es Dios. Es decir, que usted lo sabe por un recurso de pensamiento anterior del cual fue dotado antes de ese postulado teológico, filosófico en este caso. Pero nos enseñaron a que esos postulados no se pueden desafiar porque fueron expuestos por personas que incluso son más inteligentes que nosotros. Porque a nosotros nos dicen, no, Friedrich Hegel, entonces ese tipo pensó más que yo, sabe más que yo. No es así, no lo pensemos así, porque si seguimos replicando ese modelo, vamos a estar siempre sujetos a los pensamientos de otros. Lo que aprendemos en la escuela, la forma de razonamiento actual, es la defensa de pensadores que ya están muertos y que los propósitos, los objetivos que tuvieron para postular dichas creencias, porque también resultan ser creencias, fueron oscuros propósitos que incluso la humanidad desconoce. Hay unos rescatables que los hemos tocado y que usted tiene que aprender a diferenciar con ese elemento que es el sentir interior. Y si no se ha desarrollado lo suficiente, utilice la lógica intelectiva que se expresa viva en la naturaleza. Es decir, el modelo original para comprender muchas cosas está en la misma naturaleza. Claro, la naturaleza sin ser distorsionada, porque hasta eso ha sucedido, ¿no? La hemos manipulado hasta puntos que pues no logramos comprender procesos. Pero lo que les queremos dejar en este mensaje, en este programa, es que seamos pensantes y además de pensantes, que desarrollemos el sentir, la lógica y la sabiduría para que seamos los nuevos pensantes del tiempo y no nos quedemos siempre mirando al pasado y repitiendo frases y palabras de personajes que a veces ni conocemos en profundidad. Esa es la reflexión y para eso también decirles que lo que nosotros estamos aquí proponiendo no debe ser tampoco un elemento de pensamiento que quede instaurado en ustedes. Ustedes tienen que ser lo suficientemente críticos, analíticos, reflexivos, para que también
generen su propio pensamiento. Lo que buscamos en este tipo de programas es incentivar a eso. Por ejemplo, aquí nosotros hemos sido arriesgadísimos. Aquí se para enfrente de nosotros un filósofo y ya se hubiera agarrado las mechas. De pronto nos pega, ¿no? De pronto, bueno, si es violento hubiese ocurrido. Sí. Pero hubiese pasado como pasó en el tiempo de Jesús, que el sumo sacerdote, cuando Jesús manifestó su verdadera identidad, se rasgó las vestiduras. Sí, señor. Entonces, no tengamos miedo, como Jesús tampoco tuvo miedo, de desafiar lo considerado intocable. Es una de las cosas que debemos hacer para salir de muchos paradigmas mentales y de conocimientos que nos han limitado en el tiempo. Sí, una de las cosas que yo diría que les sucedió o que hicieron estos grandes pensadores, sobre todo quienes con sus postulados hicieron mucho daño a la humanidad, es que estas ideas pues las postularon desde un punto de vista mental razonativo, carente de espíritu. Y esta forma de establecer pensamientos e ideas que destruyen, esto mismo se heredó desde Sofía. Porque es que lo que le sucedió a Sofía, a esa humanidad, fue eso, dice el libro secreto de Juan, que tuvieron un pensamiento, tuvieron una idea, pero este pensamiento no tuvo la aprobación del espíritu, que es el pensamiento anterior del que tú hablabas ahora, ese recurso que emerge del corazón como ese pensamiento perfecto que guía las acciones y pensamientos del ser humano. Entonces, ese pensamiento carente de espíritu hizo que esa humanidad se desviara. Ahora, estos pensadores perversos, los que son perversos, han establecido ideas a la humanidad carentes de ese pensamiento luz o ese pensamiento anterior. Por eso es que la humanidad está como está. Y por eso es que si nosotros seguimos basándonos en esas ideales carentes de espíritu, nuestras acciones y todo lo que esta humanidad decida emprender, en algún momento se va a desviar porque carece de espíritu. Ahora yo pregunto, si como humanidad empezamos a utilizar ese recurso lógico, ese recurso perfecto, ese recurso luz, que desde esos tiempos y edades anteriores al caos nos fue heredado, ¿cómo serán los pensadores del futuro? ¿Cómo serán las cosas que la humanidad decida crear hacia el futuro? Porque en ese mismo proceso de avance, de días y etapas creadores que la humanidad atraviesa, se nos dice que habrá un momento y un tiempo donde la humanidad será regida por la inteligencia, pero no la inteligencia del dato, sino la inteligencia que crea vida. Pero bajo estos postulados no podrá ser. No podrá, porque lo que hace es coartar eso. Coartar, dividir, enfrentar. Entonces, esos futuros pensadores, pero unos pensamientos que vayan acompañados de espíritu. Así es donde la vida se forja y seguramente en ese futuro es donde realmente los guías espirituales, pero no religiosos, establecerán parámetros que la humanidad seguirá para, en definitiva, crear una nueva humanidad, un nuevo pensamiento, como habla ese documento del Plan A en sus 3 fases, ¿no? Así es. Ese nuevo mundo se forja así. Bien, entonces, ¿cuántos pensadores habrán de aquí en adelante? Tantos cuanto quieran tocar lo considerado intocable, ¿verdad? Y no pensemos que no tenemos las capacidades. La invitación es a desarrollar internamente el potencial que traemos y que surjan nuevas ideas, nuevos conocimientos. En muchas oportunidades, oyentes nos escriben en el chat, nos hacen preguntas, nos hacen cuestionamientos. Pero ¿sabes, Aline? Una de las de lo que ocurre tradicionalmente en estas preguntas es que la pregunta viene con la respuesta. La pregunta que hacen los oyentes o algunos oyentes viene con la respuesta. Al parecer la hacen porque saben la respuesta, solo que están buscando una aprobación. Una aprobación, sí. De alguien que considera, sabe. No puede ser más así. Si bien es importante ayudarnos e impulsarnos, y esto lo queremos seguir haciendo entre nosotros, también es importante que usted crea en usted mismo, que usted sepa que ese sentir que muchas veces le ha hablado, hombre, valórelo. Escúchelo, sí. Escúchelo y dele su aprobación. La aprobación más importante es la de su sentir. Y en muchas oportunidades también decían, nos dicen los oyentes, yo eso lo sabía, yo eso lo sentía, yo eso lo comprendía así. Sin embargo, pues quería escucharlo, ¿no? Bueno, esto nos demuestra que usted tiene el conocimiento y la verdad de ese pensamiento anterior perfecto. O después de la caída se le conoció como el pensamiento posterior iluminado, que ilumina
la mente del Adán, para que pueda tener respuestas claras y concretas de todos estos paradigmas, de estas mentiras y de estas manipulaciones que han existido. Así es. Ha sido muy interesante compartir con ustedes este tema. Sabemos que no es todo, es muy difícil tocar en hora y media todo lo que este tema tiene. Sin embargo, sentimos que hemos entregado la esencia de lo que queríamos compartir con ustedes y sobre el aprendizaje que tuvimos en una experiencia muy interesante, ¿no? Porque siempre estos compartires aprende mucho y sobre todo sin el ánimo de pues, contrariar las posturas filosóficas, sino que es importante que nosotros empecemos a tener conocimientos que nos ayuden a entender el origen de los postulados que defendemos. Eso es muy importante. A veces defendemos ideas sin conocer realmente la intención y el origen que éstas tienen. Y si en la medida que nosotros conozcamos más a fondo estas cosas, seguramente nuestros postulados serían más cercanos a la verdad. Ahora, también hay algo importante de acuerdo a lo que estás aportando, y es que cuando las ideas son contrarias tenemos que tener siempre respeto hacia la persona que expresa la idea contraria, la persona, porque el respeto entre nosotros es importante a pesar de que pensemos diferentes. ¿Qué es lo que sucede tradicionalmente? Trato de ridiculizar e incluso en los postulados más, ¿cómo se le dice? Más extremistas, hasta agredir físicamente al otro, porque no piensa como yo. Entonces, respetarnos entre nosotros, respetar al hombre, al ser humano, a pesar de que tenga una idea o tenga un pensamiento distinto. Y podemos dialogar de una forma inteligente y madura para aprender, no para sacar la tesis, la antítesis porque eso es dialéctica. Eso es vuelta, vuelta y vuelta y nunca hay respuesta. Bien, nos vamos. Aquí nos proponen, Marco nos propone un tema, Salim, de la gnosis. Me gustaría que hicieran una investigación sobre la gnosis. Ya varias veces nos han pedido que hablemos de la gnosis, los gnósticos, y sería muy interesante preparar un programa para esto. Hay muchas cosas que aprender también en el tema de la gnosis. También José Cornier dice, poco a poco el humano está despertando. Miremos cómo está el mundo. ¿Cuántos se están rebelando contra gobiernos corruptos, como nunca se había visto antes en la historia del hombre? Claro que sí. Esto corresponde, José, a un despertar programado genéticamente en la humanidad, espiritualmente en la humanidad, y que es indetenible. Así muchos se opongan a que esto ocurra. Bien, hemos llegado ya al final del programa. Gracias por su participación, por estar con nosotros allí. Les mandamos un fuerte abrazo de corazón a todos ustedes, y la invitación a que nos acompañen el próximo viernes a las 7:30 de la noche aquí en Descubriendo.